Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Pablo de In His Heart Ministry / En Su Corazón y seguimos hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Y esta vez vamos a hablar de otra cosa que me apasiona mucho y eso es el Espíritu Santo. Y tú me puedes estar mirando como que no entiendo la relación. Déjame explicarte un poco. Hay dos diferentes santos que son las dos personas primordiales que ayudó a crecer la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y es Santa Margarita María Alacoque y San Juan Eudes. Y él dice del Espíritu Santo: el Espíritu Santo es la llama que arde en el corazón de Jesús, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, comunicando a nosotros por medio de ese divino corazón. Hay tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo, y el amor entre Padre y Hijo es tan grande que crea una tercera persona y es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es la llama de amor y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús. Eso sí va muy bien. Yo crecí escuchando mucho del Espíritu Santo. Como he mencionado antes, soy dominicana y soy palestina y crecí en una comunidad que se llama la Comunidad Siervo de Cristo Vivo. Y nuestro fundador es el padre Emiliano Tardif, que es siervo de Cristo. Y la verdad que una bendición muy grande poder crecer con él porque él era lo máximo. Y escuchaba mucho el Espíritu Santo. Yo estaba rodada en una iglesia que era muy carismático, que simplemente significa que estamos abiertos a ver los movimientos del Espíritu Santo. Y me recuerdo la primera vez que yo entendí un poco más, fue cuando era pequeña. Y como he mencionado, he tenido 13 cirugías. Y cuando era niña, yo casi me morí cuando tenía 8 años. Y en el medio de ese miedo comencé a orar yo personalmente. Y mi mamá me enseñó una oración, una canción, que dice: Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven. Y esta oración me cambió y yo comencé a orar al Espíritu Santo para que Él venga, para que Él me ayude. Porque el Espíritu Santo está mandado a nosotros para que nos guíe, para que nos ayude. Es lo que hace nuestra iglesia hoy una santa católica y apostólica, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que brota y mueve a través de la iglesia en este día. Entonces vemos toda esta diferente cosa. Pero para mí fue también poder recibirlo a lo diario. Y es simplemente, muy simple, cómo pedir el Espíritu Santo. Son 3 palabras. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Cuando tenemos problemas, Espíritu Santo, ven. Cuando tenemos mucha ansiedad, especialmente yo sufro de ansiedad. Y cuando tenemos un pánico o es difícil respirar, poder respirar profundamente para adentro y aguantarlo. Y cuando estamos respirando profundamente para adentro, decir: Espíritu Santo, ven. Y después, cuando damos ese suspiro para afuera, que estamos entregando todo y dejándolo todo a los pies de la cruz. Hace como 3 años yo fui a la Tierra Santa. Y estaba súper emocionada a ir porque, 2 razones. Número 1, Dios, Jesús caminó la Tierra Santa, súper emocionante, ¿verdad? Pero la segunda razón es que mi abuelo es de allá. Mi abuelo nació en Belén y creció en Belén. Entonces estaba muy emocionado poder ver todos diferentes sitios donde pasó Jesús. Y cuando llegué, uno de los sitios que yo estaba súper emocionada, o sea, la verdad que lo quería ver todo, era el aposento alto. En el aposento alto, 2 cosas pasaron ahí. Número 1, recibimos la Eucaristía, porque ahí fue donde fue la última cena. Y número 2, Pentecostés. Y para que no saben, Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. Que cada año yo siempre hago un bizcocho y le canto feliz cumpleaños a la iglesia, porque ese es el día que comienza la iglesia. ¿Por qué me encanta este día? Vamos a pensar un poco. Número 1, los discípulos, los apóstoles, estaban caminando con Cristo por 3 años. Vieron los milagros, vieron todo. Cuando Jesús se fue a la cruz, solamente uno se quedó con él a pie de la cruz, Juan. Muy bien, Juan. Y después que él resucitó y todo pasó, estaba con ellos por 40 días. Y después uno va a pensar que ya los apóstoles están listos para salir a cambiar el mundo, pero no, Jesús se fue y ellos se quedaron en el aposento alto por como 10 días más, en miedo, con temor a morirse, y no se querían salir. Hasta que, en Hechos 2, viene el Espíritu Santo sobre ellos y le da la fortaleza. Y todo el mundo salió
Y ese día, 3,000 personas se convirtieron y la Iglesia Católica comenzó. Lo que me encanta de esta historia es que ellos comenzaron a hablar en lenguas, que es el idioma del Espíritu Santo. Y todas las personas de diferentes lenguas, de lo que estaban hablando español, y inglés, y japonés, y chino, lo que sea, y árabe, lo que sea, todo el mundo pudo entender las palabras de los apóstoles. Porque no fueron los apóstoles que estaban hablando, fue el Espíritu Santo. Y esto conecta con la historia del Viejo Testamento, de la Torre de Babel, donde veían los israelitas, estaban tratando de ser como Dios. En esta historia, Dios le castiga poniendo que todo el mundo tenga diferentes idiomas y causa mucha división. Pero aquí, en Pentecostés, vemos un lenguaje, vemos un Dios, un espíritu que trae la unidad entre toda la iglesia. Papa Francisco, en Dilexit Nos, dice: del corazón, vuestras comunidades lograrán unirse y reconciliar las diversas ideas y voluntades, de modo que el Espíritu pueda guiarnos en unidad como hermanos y hermanas. La reconciliación y la paz también nacen del corazón. En ese corazón aprendemos a relacionarnos unos con otros de manera sana y gozosa y a construir en este mundo el reino de Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros podemos ser de un espíritu, de un cuerpo de Dios, cuando nosotros podemos amarnos a uno al otro de la manera que Jesús te ama a ti, todo cambia. Que nosotros podemos ser instrumento de paz en este mundo, instrumento de la unidad en este mundo, que podemos salir y amar como Jesús nos ama. Y ver que cada persona es el cuerpo de Cristo, que podemos ver con sus ojos, vivir con sus ojos, hablar y vivir de una manera que podemos ser instrumento de paz y un ejemplo de Dios en este mundo que tanto lo necesita. El Espíritu Santo es la llama de ese corazón. Y tú y yo podemos ser una extensión de ese amor. Me recuerdo cuando por fin entré al aposento alto y estaba tan excited para poder ver lo que te iba a pasar ahí. El cuarto donde recibimos la Eucaristía, donde recibimos el Espíritu Santo. O sea, literal, conectado al Sagrado Corazón de Jesús de tanta manera. Y cuando llegué, para que ustedes entiendan, esto es un cuarto, todo en la Tierra Santa es o de los judíos, o de los musulmanes, o de los cristianos. Y esto es un cuarto que nadie sabe de quién pertenece. Cuando estaba diciendo a alguien, estoy tan emocionada para ir al aposento alto, y me dijeron: Mari, no te pongas tan excited, porque es solamente un cuarto, no hay ninguna imagen, no hay nada santo, es un cuarto cualquiera. Y yo, no. Cuando yo entre, los ángeles me van a cargar y yo voy a estar flotando. O sea, eso es lo que va a pasar. Y cuando yo entré, ¿sabes lo que pasó? Nada. La gente estaba hablando como que si estaban en un supermercado. O sea, nadie estaba orando. Era un cuarto cualquiera. Y yo me puse tan triste. Y me recuerdo que me senté en un escalón que estaba ahí y comencé a escuchar canciones del Espíritu Santo. Y comencé a orar y dije: Señor, ¡qué horror! O sea, la gente está haciendo nada. Están aquí como si nada. Esto es un cuarto cualquiera. O sea, no hay nada aquí, Señor. No hay nada aquí. Y sentí que el Señor me dijo: Mari, era un cuarto en ese entonces también. Y no había nada en ese entonces también. Y mira lo que yo hice. Y sentí que el Señor me estaba diciendo: imagínate si yo puedo hacer esto en un cuarto cualquiera, lo que yo puedo hacer a través de ti. Y lo que Él puede hacer a través de ti. Nosotros no somos nada sin Él. Pero cuando entendemos la profundidad de esta devoción, que no es una devoción cualquiera, que el Sagrado Corazón de Jesús es el amor que nos transforma, y lo voy a decir 100,000 veces, yo no puedo pensar en este mundo y en mi vida sin Él. Y tú puedes ser un instrumento de recibir su amor primero, ser transformado, ser sanado, poder descansar en este amor, y después que el Espíritu Santo puede trabajar
en ti y a través de ti. Que tú tienes dones que yo no tengo. Que tú tienes dones que yo no tengo. Que tú conoces gente que yo no conozco. Que lo que el Señor quiere hacer a través de ti, Él no lo puede hacer a través de nadie más. Que los laicos, que hacen más del 99% de la iglesia, estamos llamados a salir y transformar. Entonces te quiero invitar para que hagan esa consagración a su corazón diario. Que digan tu sí diario. Y cuando no es fácil y cuando es difícil, di, Espíritu Santo, ven. Y Sagrado Corazón de Jesús, confío en ti. Que se lo bendiga. Te invito que sigan buscando más de su corazón, que sigan entregándolo todo a Él y que sigan sabiendo que Jesús está plenamente enamorado de ti. Que el Señor te bendiga.